Hay varias noticias que aparecen en los periódicos de Colombia y que deben ser entrelazadas para comprender una parte de una realidad fundamental. Por un lado, los izquierdistas de la ONU, que lo son y de manera muy agresiva, están pidiendo cuidado con el fuero penal militar. Y en último caso se transan porque se permita que quienes están juzgando a los militares acusados de falsos positivos, en muchos casos de manera completamente injusta en la mayoría de ellos, en la inmensa mayoría de ellos, como por ejemplo en el famoso caso de los muertos de Suacha, lo sigan siendo por los investigados por los fiscales de ahora y condenados por los jueces y por los magistrados que están en funciones. Los mismos que se están permitiendo tomar venganzas políticas. Nadie ha reparado en lo que están haciendo con el coronel Luis Alfonso Plazas, a quien no solamente han condenado simplemente por ser un coronel del Ejército de Colombia en uno de los momentos más aciagos y más difíciles de la vida institucional del país, no por obra del Ejército, sino por obra de los bandidos que asaltaron el Palacio de Justicia el 5 y el 6 de febrero de 1985 y que hoy despachan desde la casa de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ellos fueron los que asaltaron el Palacio de Justicia, y los que asaltaron el Palacio de Justicia para robarse y quemar los expedientes que se le seguían a los mafiosos, que eran los que estaban financiando ese asalto. Entonces, la conclusión es que el coronel Plazas, con lo mismo que el general Arias Cabrales, tiene que irse para la cárcel, no porque nadie les haya podido demostrar su participación en unas desapariciones que nunca existieron, porque ahí están los cadáveres, solo que la Fiscalía no los quiere buscar, sino porque pertenecían al Ejército de Colombia, que era una empresa criminal. Así pues que tenemos el problema del fuero. Pero en el problema del fuero no inquieta a la ONU la manera inicua como están siendo juzgados oficiales, suboficiales y soldados del Ejército de Colombia, sino que los inquieta que se escapen al furor de las fuerzas de izquierda, que no los están juzgando, sino que los están persiguiendo, que es cosa bien distinta. Al mismo tiempo, en otra noticia aparentemente inconexa y que no tiene nada que ver con esta realidad, vuelve a manifestarse la preocupación de los mandos militares por las continuas bajas que están solicitando los oficiales, y especialmente los oficiales más capaces, los oficiales más preparados del Ejército de Colombia, los oficiales jóvenes, especialmente subtenientes, tenientes, capitanes e inclusive suboficiales, para marchar a los Emiratos Árabes. Noticias inconexas, no, en absoluto. Noticias plenamente concordantes y coincidentes. ¿Por qué se van esos hombres para los Emiratos Árabes? ¿Por qué abandonan su nación? ¿Por qué abandonan su familia? ¿Y por qué abandonan sus fuerzas militares a las que les entregaron el corazón y todos sus ideales? Un hombre que se va de sus fuerzas militares es un caso que tiene que analizarse muy de cerca. Y aquí la respuesta es muy sencilla. Esos jóvenes se van para los Emiratos Árabes porque en Colombia no tienen otro horizonte que el de la cárcel y el de la humillación. Y ese no es horizonte que se le pueda proponer a un combatiente. Si usted se va para la guerra y en desarrollo de la guerra cumple su deber y produce unas bajas, tenga la seguridad de que lo meten a la cárcel. Y lo meten a la cárcel hoy o lo meten a la cárcel dentro de 10 años, cuando ya hayan desaparecido los vestigios de la operación, pero queden unos testigos acomodados y ficticios que detrás de unos dólares, de la ilusión de unos dólares, se van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a buscar la condena suya. La condena del gobierno de Colombia, pero la condena suya es condición para que el gobierno de Colombia pueda ser condenado. Con esa perspectiva, el militar dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo a qué mundo pertenezco? Si además estoy enfrentado a unos enemigos de la patria que salen todos los días por televisión, que son los grandes personajes, que dictan cátedra mientras yo estoy asumiendo los riesgos, no solamente de la muerte, los riesgos de ser herido mortalmente en una mina antipersona, sino además el riesgo del deshonor y el riesgo de la cárcel. ¿Qué hago aquí?
y le ofrecen como alternativa participar en unas fuerzas militares donde los respetan, donde los acogen con cariño, donde valoran su enorme capacidad, la enorme capacidad de los militares colombianos y además les pagan bien, pues la escogencia es bien sencilla. Esos militares que se están yendo para Emiratos Árabes se van porque perdieron el corazón, porque perdieron el estímulo, porque no tienen ninguna razón para seguir bajo banderas en Colombia. Eso es lo que no comprenden o dicen no comprender los altos mandos militares. Ellos son los culpables, ellos los que han abandonado a los militares, ellos los que han permitido, por ejemplo, que se hiciera la caricatura de la prisión militar de Tolemaida para llamarla de manera tan infame Tolemaida Resort. Ellos los que no han sabido impulsar un régimen de defensa judicial de los militares acusados. Ellos, los que nunca se pasan por Puente Aranda para ver cuál es la realidad dramática que se esconde tras de tantas humillaciones y miserias humanas como las que allá están recogidas. Ellos son los culpables. De manera que no busquen ahora un camino disque para evitar que los jóvenes oficiales se vayan para Qatar, que los van a poner presos. ¿Ese es el sistema? No solamente ahora pues están sometidos a los peligros de una fiscalía sesgada y de unos jueces enemigos, sino que además el mando militar los va a poner prisioneros, les va a impedir que pidan la baja, les van a coartar su libertad. ¿Qué es lo que van a hacer con ellos para que no salgan para Emiratos Árabes? Lo único que pueden hacer con ellos, señores generales del alto mando, es respetarlos, es considerarlos, es entender que esos son los hombres de combate. Ustedes saben que son estrategas y que dirigen las operaciones y que dan órdenes. Los que están combatiendo son los subtenientes y los tenientes y los capitanes y aún los mayores. Entiendan eso, que ustedes lo saben demasiado bien, y a esa gente no la pueden moler a palos porque se desmoraliza, y si se puede ir, se va, que es lo que está ocurriendo. ¿Dos noticias separadas y distintas? No, una sola noticia. Continúa la persecución judicial infame contra los militares colombianos, y los militares colombianos, antes que la humillación y la cárcel, prefieren un lugar en Emiratos Árabes. Son dos noticias unidas, y unidas por un cordón umbilical que no se puede romper. Es la expectativa trágica que tienen los militares en Colombia y una salida decente, tranquila, serena, cuando no ven horizontes a una guerra que se está librando con quienes hoy están llenos de popularidad y de poder, y quienes dictan lecciones, y quienes están esperando venir al Congreso de la República cuando a ellos solamente les espera años, muchos años de cárcel y de ignominia. Así unimos dos noticias que aparentemente vienen tan separadas. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 20 minutos.